lo que es el pilar de todas las ciencias es la filosofía, porque de ahí es que va surgiendo este pensamiento científico, el decir, oye, ¿por qué sucede este fenómeno? ¿Por qué empieza a llover? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué el mar es azul? ¿Por qué el cielo es azul? Todas estas incógnitas empiezan a través del pensamiento filosófico y esto da origen hacia el método científico. De hecho, Descartes también hizo muchas aportaciones a la filosofía y asimismo empieza a surgir la palabra descartar, surge del apellido de Descartes, porque él empieza a tener estos conceptos de que tienes que dudar, tienes que pensar, no solamente quédate con lo que te dicen, ¿no? Y yo se los digo a ustedes, chicos, duden de todo menos del hecho de que estén dudando. ¿Por qué? Porque esto empieza a generar más pensamiento científico y más pensamiento crítico de acuerdo a lo que vamos a estar trabajando. Y miren, no importa lo que ustedes se dediquen. Por ejemplo, ayer que estaba hablando con ustedes sobre sus primeras opciones, muchos de ustedes tenían la idea de irse a contabilidad. Quizá la contabilidad no aplica tanto como una ciencia en el caso de física, en el caso de una biología o de una geografía, pero también se llega a aplicar este método científico. ¿Por qué? Al momento que nosotros empezamos a razonar, empezamos a tener un pensamiento crítico, es cuando ya comienza a surgir las dudas y a sus dudas se responden. Y ustedes van analizando, ¿no? Empiezan a analizar de dónde es que surgen las fórmulas y cómo se llega a estas. Ahora bien, aquí del lado izquierdo, yo les había comentado que varios autores van a manejar el método científico de diferente forma. Entonces, definimos el método científico como aquellos pasos, aquellas metodologías que se usan para llegar a una conclusión, a una hipótesis o incluso a una misma ley. Ahora bien, aquí, primeramente, como ya les comenté, la mayoría, o si no es que todos van a comenzar con la observación. Todo empieza a surgir con la observación, después la inducción, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión, que posteriormente ya vamos a estar desglosando más aún. Ahora bien, a ver, ¿es el conocimiento más verídico? No. El no saber da pie a generar un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque no sabes, empiezas a tener dudas e empiezas a investigar, empiezas a indagar. Cuando nosotros somos pequeños, no sabemos, entonces comenzamos a indagar. ¿Qué hacemos? Preguntamos a nuestros papás, empezamos a investigar. Muchos niños tienen esta facilidad que empiezan a abrir los juguetes, empiezan a revisarlos. ¿Por qué? Porque quieren saber. Y el no saber da pie a esto, al querer saber. Perfecto. Vamos a comenzar con la definición de ciencia. Generalmente nosotros escuchamos o siempre hemos estado en contacto con el decir, oye, pero eso está probado científicamente o está probado científicamente que estamos muchísimo en contacto con estas palabras, mas no sabemos lo que quiere decir. Hay algunas personas que dicen, yo creo en la ciencia. Para empezar, chicos, la ciencia no es una cosa que se cree, no es una creencia, es una metodología primeramente que se usa para dar explicación a los fenómenos que existen. Vaya, ustedes tienen la certeza de que la lluvia existe, ¿no? No se cree. Entonces, el decir que se cree en la ciencia es un concepto mal utilizado. La ciencia se sabe, la ciencia se estudia, mas no se cree. ¿Por qué? Porque como ya les comento, ¿no? Llueve y es un hecho lo que pasa, sale el sol, es un hecho que sale el sol. Hay cosas que no se tienen un hecho, más no quiere decir que no sean reales, pero vamos a verlo más adelante. Y aquí esta definición, vamos a leerla, se denomina ciencia a todo el conocimiento o saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. ¿Por qué también aplica? La psicología también aplica hacia una ciencia. Hay diferentes tipos de ciencias. Chicos, díganme ustedes, ¿cuáles son las ciencias que más conocen? Ya sea chat o por voz rápido. Las ciencias naturales. Ajá. Las ciencias sociales. Sí, las ciencias sociales. ¿Cuál más?
ciencias biológicas. Ajá, que bueno, entran dentro de las naturales. Nada más, una rama de la ciencia, díganme, física, química, díganme alguna. ¿Cuál saben ustedes? Bueno, por no enumerarlas todas, física, química y biología entran totalmente. Ahora bien, también no como tal la filosofía entra, sino que la filosofía da pie a la ciencia, como ya les comenté. Existe una rama de la filosofía que se llama filosofía de la ciencia, que para empezar comienza a delimitar aquello, lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Por ejemplo, chicos, digan ustedes, científicamente se puede comprobar que una persona sea guapa o no. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? No. ¿No? Ok, exactamente. No se puede comprobar científicamente que una persona sea guapa o no, porque es un concepto totalmente subjetivo. Quizá podemos aplicar el método científico, mas no se comprueba nada, porque va dependiendo de cada persona. Ahora bien, díganme ustedes, ¿la ciencia puede demostrar que va a llover el día de mañana? Sí, ¿no? Exactamente sí. ¿Por qué? No. Porque es un fenómeno que va a pasar dependiendo de cómo se comportan las nubes, que cómo estuvo el clima en estos días, todo va dependiendo de eso y es algo que sí científicamente se puede comprobar. Ahora, hay cosas que científicamente no se van a comprobar y no quiere decir que no sean verdad. Por ejemplo, como ya les dije, los estándares estéticos no se pueden comprobar de manera científica. Los valores morales, la ética, no se pueden comprobar de manera científica. Igualmente es subjetivo. Va dependiendo de cada persona y de cada gobierno. Por ejemplo, aquí en México quizá hay cosas que no son ley, pero en otro país sí. Y viceversa, así mismo va a pasar. Ahora, tampoco se puede comprobar científicamente hechos históricos. Hay estudios arqueológicos que sí se pueden comprobar de esa manera, mas no es la rama de la ciencia. Ahora, ¿esto por qué se los digo? Porque si ustedes llegasen a pensar que todo lo que existe en el universo se puede comprobar a través de la ciencia, es porque se está cayendo en una cosa que se llama cientificismo, que es creer totalmente en la ciencia, aunque no tenga aplicación. Ahora bien, esa es la delimitación de la ciencia. Ya sabiendo esto, podemos entrar a lo que es el método científico. Como ya les digo, apréndanse estas partes, estos pasos, porque sí es probable que venga en su examen, no les quiero decir que sí o sí va a venir, pero es muy probable que venga en su examen. Chicos, ya sea por micrófono o por chat, rápido, ¿queda alguna duda? No. No, gracias, creo que fue María, gracias María, gracias Mónica, gracias Angie. Ok, Celic, muchas gracias. No, profe, Perfecto. ninguna. Gracias, Tistia. Y vámonos con la observación. Como ya les dije, la observación es el primer paso en todo método científico, porque de aquí empiezan a surgir aquellas preguntas que enfrenta la humanidad. Por ejemplo, ustedes ya saben, ¿no? El típico ejemplo de cuando Isaac Newton descubre lo que es la gravedad. Muchas personas dicen que le cayó una manzana en la cabeza, otras personas dicen que cayó enfrente. Esto surge a partir de la observación. Estos fenómenos que nosotros ya explicamos y sabemos por qué, surgieron a partir de una observación. Es decir, ¿sabes por qué está lloviendo o qué es esto que está cayendo del cielo? ¿Sabes por qué vemos claro en el día y en la noche no? ¿Por qué sale esa cosa blanca en el cielo? ¿Por qué sale esa cosa amarilla en el cielo? Y demás. Todo esto va dependiendo totalmente de la observación que nosotros estemos realizando y de los fenómenos que nosotros queramos ver. Por ejemplo, chicos, hay fenómenos que de plano nosotros no vamos a estar viendo, pero que otras personas sí puedan prestar atención a esos detalles. En ciertas áreas, por ejemplo, no es lo mismo un físico a un microbiólogo. Un físico, quizás sus investigaciones sean respecto a, no sé, teoría de cuerdas,
la materia en el espacio, cómo funcionan las galaxias y demás. Ahora bien, un microbiólogo va a ver la vida en pequeño. Entonces son áreas de estudio totalmente diferentes y va a depender de la observación con la que nosotros estemos realizando nuestro experimento. Ahora, después sigue preguntar e investigar. Cuando nosotros somos pequeños siempre estamos, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y es que en el método científico también es necesario estar investigando, estar preguntando, estar sabiendo, decir y investigar aún más allá. Siempre empieza con este ¿por qué? Bueno, continuamos con esta parte y nos dicen el porqué de las cosas. Cuando nosotros tenemos una duda, actualmente pues recurrimos a Google y ya empezamos a buscar, decimos, oye Google, ¿por qué llueve? ¿Por qué el mar es azul? ¿Por qué el cielo es azul? Cosas que van a empezar a surgir de nuestra observación y todo parte de esta parte de la observación. Ahora bien, utilizamos ya cuando empezamos a plantear una hipótesis, el decir, ya tenemos nuestra observación, ya investigamos, ya preguntamos el por qué. Ahora bien, planteamos la hipótesis. Generalmente en la industria, por ejemplo, al dar mantenimiento, al revisar equipos, se utiliza demasiado el método científico. No lo utilizamos conscientemente, sino lo vamos utilizando a nuestro favor. Por ejemplo, si a nosotros nos traen un equipo, un motor que viene dañado, primeramente lo observamos, vemos qué es lo que puede fallar, nos preguntamos por qué es que está fallando, quizá tiene una pieza rota, después planteamos una hipótesis. Yo pienso, yo lo veo, quizá está fallando porque esta pieza ya está gastada, esta pieza ya está rota y hay que darle mantenimiento. Todo surge de plantear esta hipótesis respecto a lo que investigamos y ya lo que observamos. Ahora bien, vamos a predecir teniendo en cuenta nuestros antecedentes. Predecimos, por ejemplo, en el caso de la máquina que yo le estoy poniendo, el motor que estamos revisando, decimos, si yo cambio esta pieza, el motor va a seguir funcionando. Puede ser que sí, igualmente puede ser que no. Depende mucho de las características. Ahora bien, en un ejemplo más común, como predecimos, si nosotros vemos el cielo totalmente nublado, es muy probable que vaya a llover. Entonces predecimos que va a llover y así lo aplicamos en nuestro método científico. Ahora, continuamos con el siguiente. De acuerdo a estas predicciones que nosotros estamos dando, es que va a surgir algo, va a surgir nuestro resultado. En este capítulo de Bob Esponja, no sé si ustedes lo recuerdan, chicos, cuando descubren el fuego, y es una pequeña representación de lo que pudo haber sido, ¿no? Ellos descubren el fuego, cae un rayo, descubren que al acercar su mano empiezan a sentir dolor, empiezan a quemarse, asimismo descubren que la forma en que acercan la comida empieza a cocinarse, empieza a saber mejor, y esto es porque empiezan a experimentar. Y este es un muy buen ejemplo de cómo la humanidad a lo largo del tiempo ha ido implementando este método científico. Quizá es una parte teórica, pero naturalmente nosotros como humanos lo vamos realizando. No es casualidad que todos los niños chiquitos empiecen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros el tener esa investigación, el querer saber, el querer saber por qué suceden las cosas, el querer experimentar las cosas. Ahora, de acuerdo a estos resultados, simplemente se piensa. Y yo les pongo esta imagen del famosísimo piensa, Mark, piensa. Porque analizando, tenemos que recabar todo lo que ya tenemos. Decir, ¿sabes qué? Ya vi que sucede esto cuando yo hago esto, ya vi que pasa esto, ya lo observé, ya lo investigué, ya dije el por qué, ya lo experimenté, ya lo implementé, pero ahora pienso en mis resultados. ¿Qué es lo que puedo llegar a decir de acuerdo a esto? Si ponemos nuestro ejemplo de el motor, lo revisamos, implementamos todo, cambiamos piezas y demás. Ahora pensamos, ok, está funcionando, si fue esto, no está funcionando, ¿por qué? ¿Qué pieza más está fallando? ¿Por qué no está trabajando de acuerdo a cómo debe trabajar?
Y el último paso es la repetición. Repetimos las cosas en caso de que nos salga bien. ¿Por qué? Porque nosotros estamos implementando una condición. Pueden ser diversos factores, ¿no? ¿Qué tal si estamos trabajando con que qué días va a llover y en un día no llovió? O como les decía con del motor, vemos que sí funcionó, pero después de cierto tiempo ya no funcionó y demás. Se tiene que ir repitiendo de acuerdo a si falló, si sí funcionó, probarlo en otras condiciones. Y ya después de esto, la hipótesis se puede convertir en ley o en una teoría. Mientras no avance de estos pasos con un resultado óptimo, se queda en teoría. Díganme ustedes, chicos, ¿cuáles son las teorías más famosas que conocen? ¿Cuáles se les ocurren? De hecho, hay una serie con el nombre de esa teoría. La teoría del Big Bang. Sí, efectivamente, la teoría del Big Bang. Y esta es una teoría que no se puede comprobar dado que, pues, estamos hablando del principio del universo. Tendríamos que tener un telescopio lo suficientemente potente para alcanzar a ver muchísimos años luz antes para ver cómo es que se formó el universo. Actualmente, humanamente, estamos imposibilitados para analizar esta situación, pero se busca, ¿no?, llegar a esto. ¿Por qué? Porque como yo les digo, el humano siempre está en busca del conocimiento, en busca de saber por qué, en busca de tener todas y cada una de las respuestas a las incógnitas. Por ejemplo, nosotros como humanos no conocemos todo nuestro planeta Tierra. Nadie ha podido llegar al fondo del mar, nadie ha podido llegar al fondo de la Tierra. Y surgen también estas teorías, estas hipótesis de lo que puede haber al fondo del mar, de lo que hay al fondo en medio de la Tierra. Así que también de aquí ya empiezan a surgir las leyes, por ejemplo, la ley de Newton, el principio de Pascal, que también se aplica como una ley, la ley de gravitación universal y demás leyes que siempre van a pasar en nuestro universo, son leyes totalmente universales.